Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Mora Gallego. Vengo a presentar lo que son las lesiones en deportistas de alto rendimiento. Lo presento acá. Listo. Para empezar, el deporte de alto rendimiento es aquel cuyo objetivo tienen los deportistas principalmente en buscar el máximo rendimiento atlético para la competición en la que se especializa. Hablando ya del alto nivel, generalmente compiten en lo que es nacionales, mundiales u olímpicos. Los deportistas de alto rendimiento tienen unas capacidades muy altas y un talento especial e innato para la actividad deportiva en la que se desempeñan, pero también han seguido un programa de entrenamiento, o sea, tienen un plan de entrenamiento especial y muy específico enfocado a mejorar todos esos aspectos físicos, técnicos, tácticos del deporte que ellos desarrollan, psicológicos, para desarrollar y llevar siempre al máximo todas sus habilidades. A comparación del deporte de alto rendimiento con el deporte aficionado, hay algo muy importante, es que los deportistas de alto rendimiento viven del deporte, mientras que los deportistas aficionados viven para el deporte, ¿cierto? Ya que esa es como su forma de subsistir y su forma de conseguir sus ingresos económicos. Características del deporte de alto rendimiento, del deportista. Siempre están en búsqueda del mejor nivel deportivo y personal que puedan brindar y siempre en búsqueda, siempre estar buscando mejorar y mejorar y mejorar para cada día romper marcas o ser el mejor, romper marcas, ganar premios, ganar trofeos, ganar ligas y todo esto. El calendario de competencia varía según el deporte. Aquí nos vamos a especificar un poco más en lo que es el fútbol, que es un calendario mucho más estrecho, con más frecuencia, ya que son torneos de todo un año en el cual se puede jugar 2 veces a la semana, ¿cierto? Y ya hablando como un poco de los entrenamientos, también es algo, según el entrenador, pero es algo más intenso y con frecuencias mucho más altas que el deporte de aficionado. Los entrenamientos resultan ser entrenamientos de alta intensidad para poder llegar a esos umbrales y sobrepasar esos límites que tienen los jugadores. Para, como ya hablábamos, buscar las marcas personales y marcas en el club, marcas en las ligas, marcas en sus países y la superación propia. Como les decía, ellos viven del deporte y no viven para hacer deporte, algo muy importante. Hay unos mecanismos de lesión en el alto rendimiento, hablando un poco ya, entrándonos un poco más en el fútbol, que sean por impacto, por sobrecarga, por poca flexibilidad y ante estructuras vulnerables. Por impacto son los que vemos más en los momentos de juego, entrenamiento, donde hay un choque y por ese choque se da algún esguince, alguna ruptura. Por sobrecarga es por darle mucha ejercitación sin sus adecuadas recuperaciones al mismo grupo muscular, las mismas articulaciones y el desgaste que esto da. Por poca flexibilidad, esto ya hablamos que a la hora de lesionarnos, por tan poca flexibilidad que tienen algunos deportistas en algún momento de su carrera, hacen algún gesto técnico que requiere un grado de movimiento más alto del que pueden lograr, y esto puede llevar a que hayan esas lesiones. Ante estructuras vulnerables, aquí ya podemos hablar de anteriores lesiones en el cual el deportista no hizo una buena readaptación y llega y vuelve a recaer en esa lesión. Podemos hablar ya por enfermedades, podemos hablar por medicamentos, podemos hablar de estructuras ya desgastadas de tanta sobrecarga. Entonces ya como los factores de riesgo de estas lesiones están en realizar técnicas incorrectas, ya que esta nos puede llegar a una sobreflexibilidad y llegar a una lesión. Demasiada frecuencia o volumen de entrenamiento, ya hablamos como lo que son las sobrecargas, que lo mencioné anteriormente, y demasiada frecuencia o volumen en ese entrenamiento nos puede llevar a que esto suceda. Cambios rápidos de intensidad, cambiar intensidades muy amplias
sin ir con el debido progreso. Esto puede llegar a que haya un gran esfuerzo en algunas estructuras como musculares u óseas y puedan llegar estas lesiones. Saltar o correr en superficies duras. Acá hablamos un poco más de entrenar o hacer unos esfuerzos muy grandes sobre terrenos no correspondientes en los cuales no se deberían hacer. Y esto combinado con el calzado indebido puede llegar a una gran lesión y puede ser un factor muy alto de riesgo. Tomar ciertos medicamentos que nos pueden llevar a alguna enfermedad, algún desgaste muscular, un desgaste óseo, según los medicamentos, obviamente no todos, que nos pueden debilitar esas estructuras o todo físicamente. Poca flexibilidad, ya lo había mencionado anteriormente. Listo. Ya como para entrarnos un poco más en lo que son las lesiones más comunes en el fútbol de alto rendimiento. Hablamos del esguince de tobillo, esguince de rodilla y la ruptura de meniscos. Acá hablando un poco ya del esguince de tobillo, esto es una lesión que se produce cuando cuando el tobillo hace un movimiento exagerado, como puede ser doblarse, torcer o girar el tobillo de una forma extraña o demasiado, un movimiento demasiado brusco. Esto puede estirar o desgarrar las bandas resistentes de tejido, hablando ya un poco más de mencionando los ligamentos, que son los que nos ayudan a mantener los huesos del tobillo unidos y nos dan esa estabilidad en el tobillo. El esguince de tobillo se produce cuando se fuerzan los ligamentos más allá de la amplitud normal del movimiento. Ahí es cuando mencionábamos lo de hacer doblarse o girar o torcerse el tobillo de una forma muy exagerada. Listo. Entonces, como hablando del mecanismo principal de lesión del esguince, aquí están como todos los movimientos que pueden producir esta lesión, que está la flexión plantar, la flexión dorsal, la supinación, pronación, abducción y aducción. Esto se da mucho más que todo en la supinación y en la aducción cuando hablamos del fútbol, ¿cierto? Y en muchos deportes. Son como las que más se presentan, que son como movimientos que se dan más esa sobresupinación y esa aducción que llevan a esta lesión. Listo, ya hablamos como un poco, vamos a hablar de la rotura de meniscos. Los meniscos son la estructura que son muy importantes para la biomecánica de la rodilla. Esta es una estructura que nos da la amortiguación y congruencia que disminuye el roce entre carillas articulares de la rodilla y dan estabilidad a la rodilla. Nos ayudan también a repartir las cargas y los golpes que dan desde el fémur para no sobrecargar esa superficie articular de la rodilla. Esto nos ayuda a la distribución del líquido sinovial, ¿cierto? Hablando un poco más ya del esguince, ya hablando del esguince de rodilla, esto afecta al ligamento medial de la rodilla, produciendo un estiramiento y una ruptura parcial o completa de los ligamentos colaterales. ¿Cuáles son estos ligamentos colaterales que sufren esa ruptura parcial? El ligamento colateral medial, que va por el centro, y el ligamento colateral, que va por la cara externa de la rodilla. La función del ligamento lateral es el estabilizador secundario de la rodilla, ya que en los estabilizadores primarios esto tenemos lo que son los ligamentos cruzados. El mecanismo más común del esguince de rodilla se produce tras un bloqueo del pie en el suelo, cuando hablamos que se nos quedó el pie pegado y la pierna ligeramente doblada, se gira entre sí. Y ya el peso del cuerpo hace que sufra esta lesión en el ligamento. Aquí lo podemos ver cómo está la rodilla cuando da el esguince, cómo vemos que sale a la parte exterior de la rodilla, como lo hablábamos del ligamento colateral externo.
Listo. Entonces, hablando ya como un poco más de este esguince de rodilla, que es como el más frecuente, hablándolo en lo que es femenino y masculino. El femenino se presenta un poco más por la forma en que está, en su forma corporal y su estructura biomecánica, hablando ya un poco que la pelvis es más grande, que las rodillas están un poco, se me va la palabra, en valgas, entonces se da mucho más esta lesión. Por eso se busca mucho el fortalecimiento de isquiotibiales y toda esta parte estabilizadora para mejorar un poco esa estabilidad del ligamento. Muchas gracias.